Función inversa 1. Vamos a estudiar este importante tema en lo que se refiere a funciones. Miremos, sabemos que se podría pensar en una función f como en una máquina que recibe como entrada un número, digamos x, del dominio. Lo manipula y proporciona como salida el valor fx. Recuerde que en videos anteriores vimos el concepto de función como si fuera una máquina, una empresa, una fábrica, donde entran los valores de x y salen los valores de y, de forma metafórica, ¿cierto? Pues bien, acá nos dice que la inversa de la función f, de lo que acabamos de explicar, recibe como entrada el número f de x, lo manipula y tiene como salida el valor de x, como al contrario, ¿cierto? Ahora, miremos esto como lo explicamos aquella vez. Una función f, empecemos de cero, es una relación entre dos conjuntos, uno de partida y uno de llegada. El de partida llamado dominio, el de llegada llamado rango. ¿Qué es lo que pasa? En dominio, recuerden que lo relacionamos con el eje x, con los valores de x. Entonces, ¿qué hace la función? Coge los valores de x y cada valor de x entra en una fábrica. Esa fábrica representa la función. Allí se le hacen una serie de operaciones matemáticas específicas y obviamente sale un producto y ese producto va a ser y. Ese valor y, ese número y, depende de lo que esté en la función y depende del valor de x que vaya ingresado acá, ¿cierto? Eso ya lo tenemos claro. Muy bien, eso es una función, es una relación donde a cada valor del dominio le corresponde uno y solo uno del rango, bueno, etc. Ahora bien, la inversa entonces, ¿qué es? La inversa es, están los valores de y, pues entonces la inversa toma cada uno de los valores de y, ingresan a una fábrica, pero esta gráfica ya no se llama f de x, esta gráfica se llama f a la menos 1 de x. ¿Y qué es f a la menos 1 de x? Se llama función inversa. ¿Función inversa de cuál? Pues de esta función. F a la menos 1 es la inversa de f. Entonces, cada valor de y entra a la fábrica. Dentro de esta fábrica está la función f a la menos 1 de x, se le hacen unas operaciones y esas operaciones, cada una sale y queda el valor de x. O sea, es como el proceso al contrario. Eso es la función inversa. ¿De acuerdo hasta ahí, cierto? Fácil. Pues bien, antes de continuar con el estudio de la función inversa, tenemos que entender lo que es una función 1 a 1. ¿Por qué? Una función inversa solo se da en funciones 1 a 1. Bueno, ¿y qué carajos es una función 1 a 1? Pues miremos. No se los voy a explicar matemáticamente, sino por este diagrama creo que es más fácil entenderlo. Ya sabemos que una función es una relación entre dos conjuntos, uno de partida y uno de llegada. Vamos a asumir que en este caso, en ambos ejemplos, el conjunto de partida es A y el de llegada es B, o sea, A es el dominio y B es el rango, ¿cierto? Entonces miremos acá en f, esta es la función f. Miremos, a 4 le corresponde 10, a 3 le corresponde 7, a 2 le corresponde 4, a 1 le corresponde 2. Esto es una función, porque a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo uno del rango. Y aparte de eso, a cada elemento del dominio solo le corresponde uno del rango. O sea, a 3 solo le corresponde el 7. Y a 2 no le corresponde el 7, sino el 4. ¿No me entienden hasta ahora? Miremos el ejemplo, miremos el siguiente, ahí nos daremos cuenta. En G, 4 le corresponde el 10, que es solo 1, el 3 solo le corresponde el 4, que es solo 1, el 2 solo le corresponde el 4, que es solo 1, y el 1 solo le corresponde el 2, que es solo un elemento del rango. Entonces esto también es una función, pero entre estas dos hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que al elemento 3 del dominio le corresponde un elemento del rango, y al elemento 2 del dominio le corresponde el mismo elemento del rango. O sea, sí es una función, pero esto que está acá no es una función 1 a 1. No es una función 1 a 1, porque a dos o más elementos del dominio le corresponden uno del rango, el mismo. ¿Sí? En cambio acá no pasaba eso.
a cada elemento del dominio le correspondía uno diferente del rango. Entonces esta sí es 1 a 1, esta no es 1 a 1. Fácil, ¿cierto? Bien. ¿Cómo nos damos cuenta fácilmente de que una función es 1 a 1 o no? Recuerden que hay varias formas de representar una función. Primero de esta forma con diagramas de Venn. Segundo de forma algebraica, o sea como con la ecuación, por decirlo así, que no es una ecuación, pero es la expresión algebraica. Y tercera de forma gráfica. La forma gráfica es mi preferida. Entonces miremos. Cuando recuerden que había un criterio de la línea vertical, el criterio de la línea vertical se utilizaba para determinar si una función sí o no era función, si una gráfica sí o no era función. Entonces trazábamos una línea vertical por cualquier lado y si cortaba más de 2 puntos de esa línea vertical, entonces no era función, ¿cierto? Pues bien, esto es el criterio de la línea horizontal. ¿Y el criterio de la línea horizontal para qué es? Para determinar si una función es 1 a 1 o no es 1 a 1. En este momento, cualquier línea horizontal que tú traces solo va a cortar un solo punto. Por tanto, esta función que es x al cubo es 1 a 1. Ustedes pensarán, no, pues que si lo corta por acá, corta más de un punto. Pues no. Si tú le haces un zoom acá infinito, se da cuenta de que esto no es una línea horizontal, es una línea inclinada, por tanto nunca va a tocar, si tú haces una línea horizontal, solo va a cortar un solo punto. Entonces, recuerden el tema de infinito. Se tiene que hacer un zoom infinitamente para darse cuenta de que esto no es una línea horizontal en esta parte. Entonces esta función es 1 a 1. Siguiente, una parábola. Si tú trazas líneas horizontales cortan más de 2 puntos, ¿cierto? Acá y acá. Y acá y acá también. Con una sola que pase ya no es 1 a 1, entonces la función x cuadrado no es 1 a 1. Pero ¿qué pasa? Sencillamente si la función x cuadrado tú le quitas la parte de la izquierda, que es lo que está pasando acá, mira que le quitaste la parte de la izquierda, o sea, cuando los x son menores a 0, la quitas y solo dejas la parte donde los x son mayores o iguales a 0. Cuando pasa eso y haces el criterio de la línea horizontal, pues en este momento sí es 1 a 1, la función x al cuadrado, pero desde x mayor o igual a 0. Entonces esas cosas pasan y eso se puede hacer. Inclusive en las funciones trigonométricas eso se hace mucho. La función seno de x, que es inversa a la arcoseno de x, pasa algo similar a esto. Ya lo vamos a ver. Pero bueno, esto es una función 1 a 1. Bueno, habíamos mencionado que las funciones inversas solo se aplicaban a funciones 1 a 1. Ojo con eso. Entonces por eso acá empieza esta definición diciendo, si sea f una función 1 a 1, o sea, esto de función inversa solo es válido si la función es 1 a 1. Entonces partimos del hecho de que la función f es 1 a 1 con dominio A y rango en B, como lo dijimos ahorita. Entonces la función inversa, f-1, tiene dominio B y rango en A, o sea que se intercambian. Si el dominio era A, ahora el dominio es B, y si el rango era A, ahora el rango es B, etcétera, ¿sí? Se intercambian. Y entonces está definido esto, f a la menos 1 de y es igual a x, que o sea, f de la x es igual a y. ¿Un poquito enredado? No, no creo. De forma gráfica sería así, lo que ya dijimos, ¿cierto? De x a y es f, pero de y a x es f a la menos 1, o sea, la función inversa. Básicamente eso es lo que te están diciendo acá. Y lo importante a donde quería llegar es esto, propiedad de la función inversa. ¿Qué se cumple en la función inversa? Que si tú coges f a la menos 1 de f, te da x. Y si coges f de f a la menos 1, te da x también. Esto como que no se entiende de primera, ¿cierto? Pero esto es sumamente importante, sobre todo en el tema de ecuaciones, y ya lo vamos a ver. Algo sumamente importante, sumamente importante y que es de mucha controversia, inclusive a nivel universitario, bueno, en algunos estudiantes, es esto. La parte menos 1. Dice, no confunda el menos 1 de f a la menos 1 por un exponente. Es decir, este menos 1, cuando tú dices f a la menos 1 están hablando de una función inversa, pero este menos 1 no quiere decir que sea un exponente, porque si fuera un exponente, f a la menos 1 de x por la propiedad de la potenciación, como es un exponente negativo, se puede escribir 1 sobre f de x, y eso no es cierto. Sencillamente f a la menos 1 es el nombre, así se escribe, no quiere decir que menos 1 sea un exponente, ojo con eso. F a la menos 1 no significa que tú puedas escribir 1 sobre f de x.
ya que el recíproco 1 sobre f de x, que es esto, se escribe como f de x todo a la menos 1. Vea que esto está escrito diferente a esto. Esto no quiere decir esto, pero esto sí quiere decir esto. A ver, para que nos entendamos un poquito. Hagamos un ejemplo rápido. Tenemos la función seno de x. ¿Sí? La función seno de x. ¿Cuál es la función inversa? O sea, f a la menos 1. F a la menos 1 del seno de x es arcoseno de x. La función inversa, arcoseno de x. Ahora bien, ¿cuál es el recíproco? O sea, ya estamos hablando de este. F de x a la menos 1, o sea, 1 sobre f de x. ¿Cuánto es 1 sobre seno de x? Pues en este caso sí es cosecante de x. Entonces, ojo con eso. Esto es una cosa y esto es otra cosa. Y arcoseno de x es muy diferente a cosecante de x. Entonces, ojo con la notación. Este menos 1. Dependiendo cómo sea el contexto de lo que estés hablando, puede ser arcoseno de x o sencillamente puede ser cosecante de x. Y eso te da un giro completamente. Entonces, cuidado con ello. Vamos a finalizar este video con el siguiente ejemplo. Sea f de x igual a 5x menos 3. Hallar f a la menos 1 de x, o sea, hallar la inversa de 5x menos 3. ¿Cómo empezamos? Poniendo la función. Recuerden que f de x es igual a y, es lo mismo que y. Entonces ponemos y es igual a 5x menos 3. El primer paso es despejar la x, dejarla sola y positiva. Entonces empecemos con propiedad uniforme. Acá primero va a quitar este 3, se está restando, entonces sumo 3 a ambos lados de la igualdad con propiedad uniforme. Y después para quitar este 5 que está multiplicando, divido por 5 a ambos lados de la igualdad, propiedad uniforme de nuevo, y me queda x, que es igual a y más 3 sobre 5. Me quedó despejada x, que es lo que yo necesitaba. Segundo paso, se reemplazan, se intercambian x y y. Donde era y pongo x, y donde era x pongo y. Entonces me queda de esta forma. ¿Sí? Listo. Y final. Recuerden que y es f de x. Y es f de x. Pero como hice ese intercambio entre y y x, acá esta y no es f de x. Acá esta y es f a la menos 1 de x. Entonces f a la menos 1 de x es x más 3 sobre 5. Entonces esta función x más 3 sobre 5 es la inversa de esta función 5x menos 3. Y lo realmente importante, lo realmente interesante es esto. Miremos la línea verde. ¿La línea verde cuál es? Es y igual a 5x menos 3, o sea, mi función. ¿Sí? Ahora miremos la línea azul. Es x más 3 sobre 5, que es esta, es mi función inversa. Hasta ahora nada. Y cuando yo trazo la línea roja, que es la función identidad, que es f de x igual a x o y igual a x, de esta forma, ¿ahí qué pasó? Es como si la línea roja es como si fuera un espejo, ¿cierto? Es como si la línea roja fuera un espejo del azul. Digamos que solo tenemos la azul. Si la azul yo la reflejo en la roja, me queda la verde, ¿cierto? Curioso, ¿cierto? Y eso es lo clave en la función inversa. La función inversa de la otra función tiene que ser simétrica respecto a la función identidad. Esto lo vamos a profundizar más en el siguiente video.